Y el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. La cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, comienza el Evangelio según San Marcos, este capítulo de las parábolas, las parábolas de Jesús. Y la primera parábola que hoy nos propone el evangelista es la parábola del sembrador, que la traen también los otros dos evangelistas
sinópticos, San Mateo y San Lucas, cada cual con un matiz propio, pero dicen lo mismo. Me quedaría en la última parte de la parábola, en la explicación. El sembrador siembra la palabra. Los que están en el camino donde se siembra la palabra, cuando la oyen, enseguida viene Satanás. Entre los enemigos de la palabra es nombrado en primer lugar Satanás, precisamente porque él nos quiere impedir que escuchemos en la palabra de Dios y nos pone todas estas tentaciones para que no escuchemos la palabra de Dios. Enseguida viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Los que están en el camino. La semilla cae en el camino y no entra. Que nuestro corazón no se endurezca, que penetre en nosotros la palabra de Dios. Y son igualmente los sembrados en pedregal aquellos que al oír la doctrina, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Estoy leyendo otra traducción. Sino son tornadizos. Y en cuanto sucede una tribulación o persecución o dificultad, por causa de la doctrina del Evangelio, enseguida se escandalizan, enseguida abandonan. Aquí las causas del fracaso de la palabra vienen del exterior, aunque el alma no está enraizada en la virtud, pero viene la prueba, la dificultad. Y otros son los sembrados en las espinas. Estos son los que han oído la palabra y las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. Qué bonita traducción, el engaño de las riquezas. Aquí también lo que hemos también escuchado, la seducción de las riquezas. Fíjense, el engaño de las riquezas, ¿no? Diríamos, también decir, el brillo aparente de las riquezas, ¿no? Que nos quedamos, qué bonito, encandilados por el brillo, pero luego ese brillo desaparece. El engaño de las riquezas. Las riquezas seducen, pero con engaño, con mentira. Y las demás ambiciones brotan y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí las causas que impiden el desarrollo de la palabra, de la semilla, vienen del interior. Las preocupaciones, que muchas veces nos dejamos llevar de preocupaciones, el engaño de las riquezas, el apego, las ambiciones, todo eso ahoga, sofoca la palabra y la hace infructuosa. Y por último, aquellos que son los sembrados, los últimos en buena tierra, que oyen la palabra y la reciben, oyen, reciben y dan fruto.
también de una manera diferente, unos de 30, otros de 60 y otros de 100. Aquí están representados los verdaderos cristianos, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Y como dice San Lucas, dan fruto, la reciben en un corazón noble, bueno, y dan fruto perseverando. Hay que ser constantes, perseverar en dar fruto, ese fruto que nos pide, el fruto que nos pide el Señor de nuestra propia santidad.